Pasamos al último bloque de la segunda vuelta y vamos a hablar de columna, de raquis. Y dentro del apartado de columna hay que diferenciar la parte traumática de las fracturas de columna de la parte ortopédica, en la que hablaremos de escoliosis y alguna otra deformidad de columna. Dentro de las fracturas de columna es importante recordar que la mayoría de las fracturas de columna tienen lugar en la región lumbar. Y hay dos tipos de fracturas de columna en la región lumbar: las que se producen de manera traumática brusca, una caída desde altura, una caída de culo, un aterrizaje forzoso en una avioneta, una caída por escaleras en las que uno cae de culo en los escalones de las escaleras, o una manera por fragilidad de romperse una vértebra lumbar. Y las fracturas osteoporóticas por fragilidad, recordad que son típicas de mujeres posmenopáusicas con una osteoporosis no diagnosticada o diagnosticada pero no tratada. Respecto al más preguntable en fracturas de columna, los criterios de tratamiento sí que están muy definidos en las fracturas de columna. Son muy complejas las razones mecánicas que llevan a establecer estos criterios. Yo creo que no viene al caso profundizar sobre ellas, pero sí es importante que recordéis cuáles son los parámetros que nos van a indicar si una fractura debemos operarla o si una fractura va a ir bien con tratamiento conservador, con un corsé o una órtesis. El factor quizá más importante a la hora de decidir una cirugía es el grado de aplastamiento de una vértebra. Si una vértebra se aplasta más del 50%, requiere cirugía. Si se aplasta menos del 50%, irá bien con tratamiento conservador. Pero hay otros dos parámetros que veremos ahora después, que son la altura, la ocupación del canal medular. Si el canal medular en una vértebra que se ha roto y estallado está ocupado en más del 50%, requerirá cirugía para descomprimir ese canal medular, incluso aunque no haya una lesión neurológica aguda. La puede haber de manera diferida si no limpiamos ese canal medular. Y el tercer criterio es el grado de acuñamiento, la angulación de ese acuñamiento. Más de 25 grados de angulación de acuñamiento requiere también cirugía. La regla del 50-50-25 nos va a ser útil a la hora de definir criterios quirúrgicos versus tratamiento conservador. Haciendo un inciso también en una motivación de cirugía urgente, la única indicación de cirugía urgente después de una fractura vertebral es la existencia de un déficit neurológico progresivo después de una fractura vertebral. Esto nos puede indicar que existe el desarrollo de un hematoma que está causando una compresión o medular o de las raíces, que es mejorable o evitable si hacemos una descompresión urgente y una limpieza de ese hematoma. Es quizá la única indicación la existencia de un daño neurológico progresivo e incompleto que se produce en algunas contadas, afortunadamente, fracturas vertebrales. Cuando existe un daño neurológico constatable, sea completo o incompleto, la administración de corticosteroides a dosis altas se ha demostrado en muchos casos protector para limitar los daños neurológicos después de una lesión medular o de una lesión radicular grave aguda. Aunque debemos recordar que estos corticoides no están exentos, cuando se utilizan a altas dosis, de complicaciones secundarias como las necrosis óseas. Por tanto, no es una cosa que no se pague un precio algunas veces por ello, y la utilización de estas medidas de choque están recientemente en revisión y en discusión. Recordando y haciendo mención a los criterios de inestabilidad vertebral, aquellos criterios que nos llevan a pensar en cirugía, cuando trazamos una línea por el platillo superior y una por el platillo inferior de la vértebra rota, si la angulación de ese acuñamiento es mayor de 25 grados, nos está indicando una compresión grave y una disrupción de las condiciones mecánicas de esa columna. Es una manera diferente de medir el grado de aplastamiento que se puede medir también en una radiografía simple. Y aquí tenéis una imagen de cómo la ocupación del canal medular puede dar lugar a que una columna, una vértebra lumbar que haya tenido un gran estallido y una gran compresión medular puede hacer que el espacio que le queda a la médula espinal sea muy pequeño. Esto es como cuando tenemos una botella de agua y la metemos en el congelador, que en un primer momento está en estado líquido con el tapón cerrado, pero cuando se hiela el agua llega a estallar por aumento de volumen. Si tenemos más de un 50% de ocupación de canal y dejamos ese canal tal cual, sin hacer ninguna cirugía,
el aumento de hueso que se produce con la consolidación de esa fractura puede causarnos una compresión medular diferida. Y eso es mucho más complicado de tratar que si lo hacemos de manera aguda, en la que podemos evacuar el hematoma, el hueso está fácil de movilizar y podemos llevarlo a su sitio con más facilidad que si lo hacemos de manera diferida. Cuando hablamos de tratamiento conservador hablamos de corsé, y cuando hablamos de tratamiento quirúrgico hablamos de fijación, hablamos de hacer una artrodesis lumbar, como veis en la imagen, con tornillos pediculares, con unas barras que nos sirven para fijar la lordosis en posición correcta y habitualmente con injerto de la propia cresta ilíaca del paciente para hacer un buen bloque. Cuando hacemos un buen bloque en buena posición, de esta manera estamos volviendo a proporcionar un entorno mecánico favorable para que la columna funcione. En la columna cervical tenemos la paradoja de que la lesión más frecuente es ligamentosa. Si tenemos una fractura vertebral pura, es decir, por el cuerpo vertebral, sabemos que hueso con hueso pega bien, y pega bien si lo dejamos absolutamente quieto. ¿Y cómo dejamos absolutamente quieto una fractura del cuerpo vertebral de una vértebra cervical? Pues recurriendo, como veis aquí, a un halo jacket, a un halo chaqueta. Con este montaje permitimos evitar cualquier movimiento rotacional, de distracción, de cizallamiento, y en un mes sabemos que esa vértebra está unida. Pero lo habitual no es esto, lo habitual es tener lesiones ligamentosas, esguinces cervicales, lesiones de disrupción ligamentosa grave, y cuando tenemos una lesión ligamentosa no nos podemos fiar de las inmovilizaciones con collarines, con halo jackets. Requerimos muchas veces hacer artrodesis para fusionar el segmento en el que hay una inestabilidad ligamentosa postraumática. Esto es típico de lesiones como las que veis en la imagen, en la que se ha producido una rotura del ligamento anular de la odontoides con un desplazamiento anormal en la odontoides, un aumento de la distancia atlaxoidea. Si no estabilizamos eso, el paciente puede tener una compresión neurológica grave y eso no es compatible muchas veces con una vida normal. La artrodesis, la fusión vertebral en la columna cervical, está indicada cuando hay lesiones ligamentosas graves que causan una inestabilidad secundaria o residual. El otro bloque de columna que tenemos que recordar en esta segunda vuelta es la escoliosis. Recordad que la escoliosis más frecuente es la idiopática del adolescente, mucho más frecuente en niñas que en niños. Hay que hacer un seguimiento seriado con teleradiografías de la columna completa. Hasta los 30 grados de curva en el plano frontal, el tratamiento es contemplativo, es observación sin más. A partir de los 30 grados, peligro, porque nos acercamos a la línea roja de 50 grados a la que no deberíamos llegar nunca. Entre los 30 y los 50 grados, el corsé es importante para frenar la curva y evitar la progresión. El problema es que muchas niñas y niños no quieren ponerse un corsé porque realmente es una tortura llevarlo, pero es lo único que nos hace frenar una curva que es progresiva. Los que llevan bien el corsé los llevan 23 horas al día, a veces durante 1 año y medio, 2 años, en la etapa de máximo crecimiento corporal y también de máximo crecimiento de curva de esa escoliosis. Los que llevan bien el corsé se frena la curva. Si se acaba la edad del crecimiento con menos de 50 grados de curva, buen resultado, porque por debajo de los 50 grados de curva, la curva ya no va a crecer nunca en la vida adulta. Por una serie de motivos largos de explicar que tampoco son rentables, la estabilidad mecánica de la columna por debajo de 40 grados de curva es buena y no es progresiva en la edad adulta. De manera que si una niña tiene 35 grados de curva con 16 años, pues no ha terminado de crecer, va a morirse de viejecita con los mismos 35 grados de curva que tenía con 16 años. Esto no pasa cuando la escoliosis progresa y salta la barrera de los 50 grados. Esa es la barrera mecánica en la que la escoliosis es progresiva en la vida adulta también, y progresiva a razón de 1 grado por año. Y podemos tener el caso de un adulto, de una niña de 16-17 años con 60 grados de curva, que no quiere operarse a esa edad para poner la columna recta y cuya curva va a ir aumentando grado a grado hasta llegar, todavía muy joven, 20 años más tarde, con 36 años, a tener 80 grados de curva. Y esa curva, en casos extremos, podemos tener curvas dramáticas como estas, que colapsan enteramente el pulmón derecho, que da problemas de arritmias, y estas personas que no se han querido operar cuando son jóvenes, acaban muriendo con 40 y pocos años
por una fibrilación ventricular o por una arritmia en urgencias de cualquier hospital. Moraleja con esto: si tenemos una curva que pasa de los 50 grados, hay que operarla, y hay que operarla cuando la columna es elástica y toda la deformidad es todavía móvil, 17, 18 años de edad, todavía de jóvenes, porque de esa manera podemos poner la columna a 0 grados y podemos no tener ninguna disfunción neurológica después. Cuando estos pacientes que no se han querido operar de jóvenes vienen con 30 y tantos, 40 años a operarse, ahí ya hay un problema. La columna es rígida y no podemos corregir más que unos grados miserables antes de tener un problema serio neurológico. Y nos vemos obligados a hacer cirugías reconstructivas terribles, muchas veces con morbilidad y mortalidad muy elevadas, para intentar prolongar unos años más a la vida. Para acabar con el bloque de columna, recordad algo que es poco preguntado, pero que tenemos que tener una ligera noción de a qué nos referimos, y esto viene muy bien resumido en el cuadro que tenéis en los manuales y que os mostramos, que es el concepto de espondilolistesis y de espondilólisis o de espondilolisis. La espondilolistesis es el desplazamiento de una vértebra respecto a otra adyacente, que puede ser una anterolistesis cuando una vértebra se desplaza hacia anterior, o una retrolistesis si se desplaza hacia posterior. Lo más importante de la espondilolistesis es saber que hay dos tipos muy diferentes, tanto en edad como en forma de presentación, como en tratamiento en ocasiones. La espondilolistesis ísmica es típica de pacientes jóvenes, en los que por estrés articular, por una fatiga articular, la parsa articular de la vértebra sufre una fractura de estrés y se desplaza. Recordad el perrito degollado de la Chapelle, que tenéis imágenes en los libros del manual. Se produce una espondilólisis, es decir, un deslizamiento por estrés de la parsa articular que hace que una vértebra se desplace sobre otra. Y esto, en gente joven, en las espondilolistesis sísmicas, lo vemos suceder entre la quinta lumbar y la primera sacra. El dolor es intermitente cuando hay poco desplazamiento, en los grados 1 y 2, 25-50% de desplazamiento, pero puede llegar a ser constante y muy limitante en los grados 3 y 4, en cuyo caso es planteable una cirugía en esos grados altos. Sin embargo, la espondilolistesis degenerativa la vemos en otro contexto completamente diferente, en personas mayores, habitualmente en mujeres de edad muy avanzada, y aquí la lesión degenerativa nos produce una listesis entre L4 y L5, no entre L5 y S1. Y la clínica es un dolor lumbar que en ocasiones se manifiesta con claudicación neurógena. No siempre es limitante, a veces mejora con un corsé sin más, pero en algunos casos en los que es limitante por claudicación neurógena o por dolor mantenido, nos vemos obligados a hacer un tratamiento quirúrgico, una fijación, una fusión lumbar.